viendo el tema Abraham, el constructor de altares, ya que no lo terminamos hace 8 días. Y esto es también, hermanos, considerando que estamos hablando, estamos viendo temas biográficos, y hemos dicho que tratamos de exponer estos temas de una manera teocéntrica y no antropocéntrica, porque es fácil hacerlo de manera antropocéntrica, en donde se trata de hacer que el personaje sea quien sobresalga, resaltar sus cualidades, sus características, pero realmente, hermanos, en cada uno de estos personajes que encontramos en la Biblia podemos ver la mano de Dios, la obra de Dios. Y por eso la Escritura, y esa es una prueba precisamente de la inspiración de la Biblia, que en ella encontramos a esos personajes no solamente lo bueno que ellos hicieron, sino aún lo malo. Eso demuestra entonces que podemos estar en la presencia del Señor solamente por su voluntad, solamente por su longanimidad, solamente por su misericordia, que sus misericordias que son nuevas cada mañana, y grande es su fidelidad, como él mismo lo declara a través del profeta Jeremías ahí en Lamentaciones. Y vamos a ver cómo Abraham, precisamente él también cometió errores, y aún así es considerado el amigo de Dios. Y esto debiera ser no una excusa para nosotros decir, bueno, pues si Abraham y esos grandes hombres de la Biblia cometieron errores, cometieron pecados, pues ¿qué se espera de mí? No, sino que eso nos debe de motivar, que aunque a veces nosotros pecamos, aunque a veces también nosotros fallamos, Dios permanece fiel, y eso debería de ser un incentivo para que nos esforcemos cada día también por serle fiel, tratar de corresponder a la fidelidad de Dios, tratar de corresponder al amor de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero, entonces nosotros también debemos de amarle. Debe haber gratitud en nuestros corazones siempre. Vamos a ir a regresar un poquito ahí en Génesis. Estamos leímos en Génesis 15, pero vamos a regresar un poquito a Génesis en el capítulo 12. Por favor. Dice en el capítulo 12, ya para no leer todo el pasaje, dice que tomó Abraham a Sarai su mujer, en el versículo 5, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. De ahí, hermanos, el título de esta exposición, Abraham, el constructor de altares. Y recordemos que Dios dice que Él fue el que le había dicho que saliera, que dejara su tierra, que dejara a su parentela, que dejara la casa de su padre, y que le iba a llevar a una tierra. Y habíamos dicho que Abraham no sabía realmente, como dice el autor a los Hebreos, no sabía cómo era esa tierra. En Hebreos dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que Jehová le había dicho, que Jehová le había prometido, a la tierra que Jehová le había prometido, y salió sin saber a dónde iba. Esa es precisamente evidencia de creerle a Dios, no solamente de creer en Dios,
Esto también se ha estado enfatizando que una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Y por decirlo así, casi todo el mundo cree en Dios. Hasta los demonios creen en Dios. Pero solamente algunos le creen a Dios. Y nosotros debiésemos ser de esos que le creen a Dios, como Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahí en el versículo 6 y 7 donde hemos leído, vemos cómo Dios, antes que nada, le confirma su promesa a Abraham. Y después de que Dios le confirma esa promesa, ¿qué hace Abraham? Edifica un altar a Jehová. Y cuando hablamos de un altar, implica primero y antes que nada hacerlo en nombre de, o en honor de, en este caso, de Jehová, del Dios verdadero. Seguramente había otros altares por ahí. Seguramente Abraham, cuando estaba allá en Ur de los Caldeos, o allá en Aram, probablemente también hizo altares, porque recuerden que esa tierra era una nación, una tierra idólatra, se adoraba a la luna principalmente, y había altares a otros dioses allá en Ur. Pero este altar, hermanos, que Abraham construyó, lo levantó para Dios solamente, en honor a Dios, en el nombre de Dios, para invocar el nombre de Dios, para adorar a Dios ahí. Y también levantar un altar implica un testimonio. Levantar esas piedras para testimonio, para la gente de aquel lugar, pero también para la posteridad, porque regularmente los altares permanecían por mucho tiempo. Pero el propósito principal era para adorar a Dios, para invocar su nombre. Y también no solamente se hacía de manera verbal o corporal, porque es también adorar a Dios, hermanos, implica todo lo que somos. Sobre todo en ese tiempo, sobre todo en el Medio Oriente o Cercano Oriente, la actitud de adoración es postración. Y seguramente Abraham se postró después de construir ese altar y ofrecer una ofrenda, un holocausto sobre ese altar. Porque de alguna manera Abraham estaba siendo movido por Dios mismo. Vamos a ver más adelante que yo les había dicho con anterioridad que Taré, el padre de Abraham, era un hombre de iniciativa, un hombre con visión, pero vamos a ver que realmente detrás de esa iniciativa de Taré estaba Dios, porque en el capítulo 15 Dios le dice a Abraham: yo te saqué de Ur. Y por eso algunos incluso han tratado en el mapa que vimos, han tratado de ubicar un Ur allá, y en el mapa aparece Ur y así con un signo de interrogación, como diciendo: ¿había un Ur allá también? Pero no, yo creo que el Ur es el que está acá abajo. Sin embargo, Dios estaba ya guiando todos los acontecimientos, aún las decisiones de los familiares de Abraham, aún la decisión de su padre estaba siendo guiada por Dios, porque Dios estaba ya pensando, guiando a Abraham. Y él no lo sabía, hasta que Dios se le presenta y le dice abiertamente: yo te saqué de Ur de los Caldeos. Pero aquí vemos entonces cómo Abraham reconoce esa dirección de parte de Dios, porque dice que salieron a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y cuando llegan a tierra de Canaán, él edifica un altar a Jehová. Y aquí, hermanos, yo quisiera señalar esto. Abraham reconoce la guianza de Dios, la dirección de Dios, el cuidado de Dios, la preservación de Dios
la protección de Dios. Y en base a eso levanta ese altar para Dios. Y esto tiene una enseñanza también para nosotros, hermanos. Esto quiere decir también que cuando nosotros logremos nuestros objetivos, cuando cumplamos con nuestras metas, cuando logremos aquello que nos hemos propuesto, antes de, como dicen por ahí, levantar los brazos y gritar hurra o viva y cosas así, antes de celebrar para nosotros mismos, primero tenemos que celebrar a Dios. Tenemos que darle las gracias a Dios y por supuesto también tenemos que ahora sí como dicen por ahí, animarnos, pero debemos reconocer que es por la gracia de Dios, es por la ayuda de Dios, es por la voluntad de Dios que hemos logrado aquella meta, aquel proyecto. Debemos ser agradecidos, debemos reconocer la buena voluntad de Dios para con nosotros, el accionar de Dios. Recuerden, hermanos, que nosotros debemos movernos también ahora sí, guiados por Dios, guiados por su palabra, por su espíritu, por su dirección que Él nos da. Por eso hemos enfatizado lo que la palabra de Dios dice, que encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, espera en Él, ¿qué? Y Él hará, Él lo va a hacer, pero tienes que confiar en Dios. Tienes que encomendarle tu camino, tus proyectos, tus planes, tus propósitos, tu carrera. Todo debes de ponerlo delante de Él y Él va, como dice, a guiarte. Si te deleitas en el Señor, Él va a conceder las peticiones de tu corazón. También, ahora vamos a ver cómo ahí en el versículo 8, Él no se quedó ahí, sino siguió, dice el versículo 8, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Llega a un lugar y dice, y se establece, plantó su tienda, y después de plantar su tienda, después de establecerse ahí, plantando su tienda, ¿qué es lo que hace inmediatamente? Edifica otro altar a Jehová. Y dice que por un lado está Betel y por otro lado Jai. Estas dos ciudades nos recuerdan. Betel, más adelante, en donde Jacob, cuando iba huyendo de su hermano, ¿verdad?, se quedó a dormir ahí. ¿Y qué pasó? Tuvo esa visión de la escalera que subía hasta el cielo y que ángeles subían y descendían de ella. Y dice que después de que despertó del sueño, tomó aquella piedra y la ungió con aceite, le puso aceite, derramó aceite sobre ella y dijo, esta es casa de Dios. Y yo no lo sabía. Y le puso por nombre Betel, que quiere decir casa de Dios. Aunque su nombre de antes era Luz. Ese era el nombre anterior de aquel lugar, Luz. Pero Jacob le puso Betel, casa de Dios. Y claro, no es casualidad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y ahí vemos entonces que llega a Betel. Por otro lado está Jai. El establecer una tienda indica estabilidad, indica permanencia. Y esto, hermanos, también Abraham a través de esta acción nos está enseñando algo.
Ustedes saben que yo no acostumbro mucho esto de ir llevando inmediatamente las aplicaciones, pero se presta el texto, se presta el pasaje para ir aplicando la enseñanza que tenemos ahí. Cuando llega Abraham ahí, se establece, planta su tienda e inmediatamente edifica un altar a Jehová. Ya hemos dicho cuál es el propósito de ese altar. Pero sobre todo, hermanos, a través de ese altar, Abraham está manifestando esa necesidad de comunión con Dios, de adorar a Dios, asegurarse de honrar a Dios, asegurarse de estar agradando a Dios, de expresarle su gratitud a Dios. Pero sobre todo en este caso, hermanos, yo creo que Abraham está diciendo que si se está estableciendo, si está teniendo estabilidad, confianza, seguridad, es porque está convencido que Dios está con él. Y esto es importante, hermanos, para nosotros también. Cuando nos establezcamos en un lugar para vivir, cuando nos establezcamos en un lugar para trabajar, debemos de darle gracias a Dios. No solamente pensar en que lo hemos logrado por nuestros esfuerzos, no solamente pensar en que lo merecíamos, de que ya era tiempo de que se nos reconociera y que se nos diera un puesto más alto, de que se nos subiera el sueldo o cosas por el estilo, sino debemos pensar nosotros en que eso es expresión de la voluntad de Dios, por la obra de Dios, por la gracia de Dios, y darle gracias. A lo mejor no vas a levantar un altar, porque algunos literalmente, ¿verdad? Aunque sean evangélicos, yo lo he visto, que como que tienen un lugarcito por ahí, ¿verdad? Así, donde tienen algunos símbolos cristianos, un pececito, o tienen, a lo mejor, ahora está haciendo mucho énfasis en eso de los símbolos de Israel. Algunos hasta una bandera israelí tienen por ahí, o tienen la menorá, ¿verdad? Que es el candelabro de los 7 brazos, y ahí algunos textos en hebreo y cosas. A veces se raya en la idolatría también en ese sentido. Otros tienen su shofar, bueno, si lo tocan está bien, ¿verdad? Pero como que hay quienes lo toman muy literalmente, como que buscan un rinconcito por ahí, un lugarcito para tener algunas reliquias también, ¿verdad? Yo considero, hermanos, que debes tener un altar en tu corazón para Dios, en tu vida. Tu vida misma, nuestra vida misma debiera ser un altar para el Señor. Y esto, la Biblia lo dice en Romanos 12, 1 y 2, dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos, ahí dice, ¿no? Sus cuerpos, ¿cómo? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, que es el culto que agrada a Dios, la adoración que agrada a Dios. La mejor manera de honrar a Dios es presentando los miembros de tu cuerpo entero, en sacrificio vivo delante de Dios. Y sigue, dice en el versículo 2, no os conforméis a este siglo. O sea, no te conformes a las costumbres de la gente. No llenes tu cabeza de la manera de pensar, de la ideología de la gente que no teme a Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, dice, por medio de la renovación de vuestro pensamiento, de vuestra manera de pensar. ¿Para qué? Para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así de que la mejor manera
de honrar a Dios es a través de la obediencia, a través de utilizar los miembros de nuestro cuerpo para exaltar el nombre de Dios. Pero sí es importante, hermanos, que reconozcamos la acción de Dios a nuestro favor, que reconozcamos la dirección de Dios. Insisto, cuando te establezcas en un lugar para vivir, cuando te establezcas en algún trabajo, cuando te establezcas en alguna empresa, en algún negocio, dale gracias a Dios. Honra a Dios. Da testimonio de Él. Porque, como dije antes, el propósito de un altar es ofrecer ofrenda y holocausto a Jehová en tiempo de Abraham, para testimonio a los habitantes de aquella tierra, para recordatorio de nuestra relación con Dios y también para la posteridad, para las generaciones que vienen detrás de nosotros, aún en este caso para los que somos padres de familia o madres de familia, pues para testimonio a los hijos. Porque a veces damos la impresión de que nuestros logros los hemos obtenido en base a nuestro esfuerzo nada más, en base a, como dicen por ahí, al sudor de nuestra frente, a que nos hemos apretado el cinturón, a que nos hemos sacrificado, a que nos hemos esforzado tanto, ¿verdad? Tanto nos ha costado, tanto hemos sacrificado. Y damos esa impresión, hijo, si usted quiere lograr algo, tiene que esforzarse, tiene que limitarse, tiene que sacrificarse, tiene que... Pero no le decimos, hijo, hija, usted tiene que buscar a Dios. Que es por ahí donde deberíamos de empezar. Tiene que confiar en usted mismo, tiene que imponerse, tiene que demostrar confianza, tiene que... Sí, pero en Dios, no en ti. Primeramente, demuestra que tienes confianza en Dios. Y claro, eso te va a dar confianza también a ti. Pero no invirtamos los papeles. Tenemos que confiar en Él. Y vamos a ver, hermanos, que también, en este caso, un altar puede representar reconciliación, restauración. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a ver qué pasó ahí mismo en el capítulo 12, versículo 10 en adelante. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Hermanos, este es un episodio vergonzoso para Abraham. Y lo tremendo es que no solamente fue en esta ocasión, más adelante vamos a ver que se vuelve a repetir esta situación. Abraham
el hombre de fe, Abraham, el padre de los creyentes, recurriendo al engaño, recurriendo a la mentira, recurriendo a la treta sucia, a la estrategia sucia. Hay quienes, estaba yo viendo un comentario y quienes lo justifican, dicen, bueno, pero es que hay que entender que era real el peligro, en ese tiempo sí, si a la gente le gustaba la mujer de alguien, pues eliminaban al hombre y se quedaban con la mujer. Actualmente pasa eso, está pasando eso en nuestro país. Tenía razón de buscar la manera como sobrevivir, hay que entenderlo. Sí, lo podemos entender, pero eso no justifica su acción. Como pasa ahora, hermanos, hay cosas que entendemos, pero no deberíamos de justificar esas situaciones. Y en este caso, Abraham cometió ese pecado, esa falta. No vamos a abundar en esto. Quiero que veamos qué pasa en el capítulo 13, versículo 1 al 4. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. Fíjense bien, sube de Egipto, va hacia el Negev, no se queda en el Negev, sigue adelante. ¿Hasta dónde? Hasta donde antes había plantado su tienda, hasta Betel. Versículo 4, al lugar del altar que había hecho allí antes. E invocó allí Abraham el nombre de Jehová. No lo dice la Biblia, hermanos, pero podemos deducir que Abraham necesitaba restaurar su comunión con Dios. Abraham sabía que le había fallado a Dios. Y regresa. Literalmente, hermanos, sube de Egipto, pasa, como dice ahí, ¿verdad? Por Negev. En el mapa encontramos ahí el Negev, ahí está, ¿verdad? Pasa por el Negev, pero no se queda ahí. Regresa hasta Betel y Jai, donde él había establecido su tienda anteriormente, a donde había construido ese altar a Jehová. Alguien dirá, ¿y por qué no levantó otro altar ahí en el Negev? Podía hacerlo, si ya lo había hecho antes. ¿Por qué no? Hermanos, esto indica que Abraham busca la reconciliación con Dios. Él sabía que mientras no se reconciliara con Dios, mientras no recibiera esa confirmación de parte de Dios que Dios le había perdonado, él no se sentía digno de levantar otro altar. Él no se sentía digno de acercarse a Dios. Tenía que buscar esa reconciliación con Dios. Y lo hace allá, precisamente, en aquel lugar donde él había levantado ese altar a Jehová. Y dice, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Hermanos, yo me imagino, debo aclararlo, me imagino a Abraham delante de Dios, así como David delante de Dios después de reconocer su pecado. Esa actitud expresada ahí en el Salmo 51. David delante de Dios diciéndole, ten piedad de mí, oh Dios,
conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, dice, y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y luego al final del Salmo dice, cuando él mismo dice que se ha librado de los pecados ocultos aún, dice, entonces después de esto, yo podré enseñar a los transgresores tus caminos. Entonces yo podré ofrecer delante de ti sacrificios de júbilo. Entonces podré entonar alabanzas delante de ti. Pero hasta que él sienta y esté convencido que sus pecados han sido perdonados, hasta que el gozo de la salvación vuelva a su vida, a su corazón, entonces dice, voy a entonar salmos y alabanzas delante de ti. Hermano, ¿usted ha experimentado esto? Cuando ha ofendido a Dios, cuando ha pecado, cuando le ha fallado a Dios, ¿ha sentido esa tristeza en su corazón? ¿Ha sentido que ha perdido el gozo de la salvación? Hoy en la mañana hablábamos de eso precisamente, de que hay quienes creen que el creyente puede perder su salvación. Pero hemos visto a través de la Escritura que la salvación no depende de nosotros, que la salvación es un don de Dios y que es Dios quien respalda ese don, quien sostiene ese don y que Él nos sostiene a nosotros. Pero hermanos, también es cierto que mientras no confesamos nuestro pecado, como dicen también en los salmos, dice, mientras callé mi pecado, implícito va ahí, se envejeció en mis huesos, dice, en mi gemir todo el día. Y luego dice, mi pecado te declaré y no escondí mi iniquidad. Y en otra parte, en otro salmo dice, bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubierto su pecado. Bienaventurado, bienaventurado. Y ahí vemos, hermanos, cómo Abraham busca esa restauración de parte de Dios. Quiero terminar diciendo, hermanos, que no solo debemos ser creyentes, sino verdaderos adoradores como Abraham y ser obedientes. Debemos hacer de nuestra vida un altar para Dios. A donde quiera que vayamos. Abraham bien podía haber construido un altar ahí, pero debemos recordar, hermanos, que sí, donde quiera está Dios, lo sabemos, pero hay momentos y hay lugares y hay momentos en nuestra vida en donde tenemos que apartar o dedicar esos lugares o esos momentos especialmente para buscar el rostro de Dios. En la Biblia encontramos una y otra vez, sobre todo en los Salmos, como David y aún los demás creyentes buscaban el rostro de Dios, buscaban estar en la casa de Dios. Dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Mis pies estuvieron dentro de tus atrios. Era el anhelo, dice. Y en el Salmo 23, por ejemplo, el bien y la misericordia me seguirán, dice, todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahí está hablando acerca del templo, pero también sobre todo de la morada eterna. Pero, hermanos, buscar el rostro de Dios es importante. Hay lugares y hay tiempos para ello. Tenemos que buscar esos lugares y tenemos que apartar esos tiempos para buscar el rostro de Dios.
Le decía yo a nuestro hermano que está con nosotros, qué bueno, ¿verdad? Viene de la Ciudad de México. Qué bueno que está con nosotros. Qué bueno que dedicó este tiempo y vino a este lugar para unirse con otros, para invocar el nombre del Señor, para exaltar el nombre del Señor. Es lo que tenemos que hacer. Pero a veces vamos a algún otro lugar, vamos de vacaciones, ¿verdad? Y nos acordamos, y pensamos que estamos de vacaciones de todo, ¿verdad? De no leer la Biblia, de no orar, de no congregarnos. Imagínense si Dios dijera, sabes que estás de vacaciones, por lo tanto, no hay aire para ti, no hay sol para ti, no hay comida para ti, no hay salud para ti. Entonces, Abraham, hermanos, donde quiera que iba, él de alguna manera daba testimonio acerca de Dios. Sí falló definitivamente, pero hermanos, él se vuelve a Dios y Dios lo restaura. Y eso es importante, hermanos, porque a veces nos sentimos tan mal que creemos que, pues, para empezar, ni buscamos a Dios. Y es lo que tiene el pecado, hermanos. El pecado nos aleja de Dios. Y si no hay disposición para confesar nuestro pecado, más y más nos vamos alejando. Y al rato ya nos sentimos muy cómodos. Al principio no mucho, ¿verdad? Como que algo nos hace falta, pero si no confiesas tu pecado, si no estás dispuesto a renunciar a él, te vas alejando más y más y después te vas a sentir muy cómodo, alejado de Dios. Por eso la Escritura, hermanos, nos insta a confesar nuestro pecado. Y la evidencia, hermanos, de que somos hijos de Dios es que cuando le fallamos a Dios, cuando cometemos alguna falta, algún pecado, no estamos tranquilos. El Espíritu Santo nos redarguye. El Espíritu Santo nos hace que vayamos delante de Dios, que confesemos nuestro pecado. Si confesamos nuestro pecado, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado, no importa cuán grande sea. La obra de Cristo es suficiente para perdonar todos nuestros pecados, y aún los más grandes. Hay que decir, no, ¿tú crees que Dios te va a perdonar? O a veces nosotros mismos, yo siento que ya no tengo perdón de Dios. O alguien dice, no, tú ya no tienes perdón de Dios. Es que no saben cuán grande es el amor de Dios. Cuán grande es la misericordia de Dios. Por eso dicen eso. Mientras haya vida, hermanos, tenemos esa posibilidad de acercarnos a Dios. Debemos ser como Abraham, verdaderos adoradores, y ser obedientes. El Señor Jesús, cuando estaba con aquella mujer samaritana allá en el pozo de Jacob, ella dice, me parece que tú eres profeta. Y como diciendo, pues yo quisiera que me sacaras de esta duda, tengo esta inquietud. Nuestros padres dicen que se debe adorar aquí en este monte. ¿Cuál monte? El monte Gerizim, que estaba ahí. Pero ustedes los judíos dicen que se debe de adorar allá en Jerusalén. ¿Cuál es el lugar en el cual se debe adorar a Dios? ¿Gerizim o Jerusalén? ¿Y qué le responde el Señor Jesús ahí en Juan 4, 23 y 24? Mujer, dice, la hora viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores
busca que le adoren. Dios está buscando, por decirlo, buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Por qué está buscando? Quiere decir que no abundan. Hay muchos artistas cristianos. Las redes sociales, YouTube, Facebook, están llenos, usted sabe, ¿verdad? De artistas cristianos. Abundan. Hay muchas iglesias también, hay muchos grupos religiosos. No nos toca a nosotros juzgarlos, pero Dios sí juzga y Él conoce los corazones y Él sabe. Pero Jesús dice, el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Él es espíritu. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y cuando habla en espíritu, hermanos, no solamente quiere decir en espíritu sinceramente, porque a veces se confunde eso, ¿no? Eso quiere decir sinceramente. Sabemos que sinceramente podemos estar equivocados. Cuando habla en espíritu y en verdad, quiere decir conforme al espíritu de Dios. Y esto quiere decir que solamente aquellos que tienen el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, son los únicos que pueden adorar a Dios en espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual. Si no tienes el Espíritu de Dios, si no tienes el Espíritu Santo, por más bonito que cantes, y perdón que lo diga, no puedes adorar a Dios en espíritu. Y en verdad, no solamente quiere decir sinceramente o verdaderamente, sino en verdad quiere decir conforme a su palabra, conforme a su espíritu, el espíritu de verdad, dice, el Espíritu Santo. Insistimos, solamente aquellos que tienen el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, son los únicos que pueden adorar a Dios, ¿qué? En espíritu y en verdad. Y tú, mi hermano, mi hermana, si crees en Cristo de todo corazón, tienes el Espíritu de Dios, tienes el Espíritu Santo, y tú eres el indicado, tú eres la indicada para adorar a Dios. Por eso estamos aquí, por eso estás aquí, porque queremos exaltar el nombre del Señor. Que su Espíritu nos ayude a hacerlo de la manera correcta. Y que nuestra vida también sea un lugar, un altar de adoración a Dios. Que todo nuestro cuerpo, todos nuestros miembros sean para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén.